En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, este domingo, 1 de enero, primer día del año civil, celebramos la misa de la octava de Navidad. Antiguamente había dos misas, una misa en honor de la octava y otra en honor a Nuestra Señora. Y después se reunieron en una sola misa, como la que celebramos hoy, durante la octava. Misa también llamada de la circuncisión, porque como es sabido, a los 8 días, según la ley de Moisés, y ya desde Abraham, venía la imposición de la circuncisión. Circuncisión que hoy quizás no tiene mayor connotación, significado religioso, y pasa desapercibido, pero es un hecho que tiene una profunda realidad, a tal punto que se asocia a un esbozo de lo que es después el sacramento del bautismo. Con la circuncisión se establecía ese pacto signado en la carne. Circuncidar es cortar alrededor de. Y toda la significación teológica consiste justamente en que así como el pecado se transmitía por vía de generación natural, dado que, habiendo sido el hombre creado en estado de gracia, y se transmitiría también esa gracia por generación natural, al romperse por el pecado, entonces ya no se transmite la gracia, sino la desgracia. Ese pecado del primer padre. Y por eso con circuncidar, quitar el prepucio, se significaba de algún modo esa sanación de lo que se transmitía por orden natural, es decir, el pecado. Y por eso entonces todo niño debía de circuncidarse, y era un sacramental. Esos niños se salvaban, recibían la gracia. La diferencia es que con el bautismo se causa la gracia, aquí no se causa, pero Dios, como en los sacramentales, la da. Y podemos aquí preguntarnos, ¿y entonces qué pasaba con las mujeres? ¿No se salvaban? ¿Qué pasaba con los niños que morían antes de los 8 días? ¿No se salvaban? Pues sí se salvaban. La circuncisión vino a establecer de un modo ritual preciso lo que antes de ella se producía de un modo impreciso y no formulado por la oración de los padres, de los que poseían la fe, se salvaban. Y aquí había todo
un arsenal que se suscita con la cuestión posterior que viene del limbo, pero no voy a entrar en eso. Eso estará para algún día más adelante, como ya también en alguna ocasión lo dije, pero hago la señalización para que se vea cómo se salvaban esos niños por la circuncisión. Las niñas no se circuncidaban, pero también se salvaban. Y antes, porque Moisés es el padre de todos los que tienen la fe. Él recibió la fe antes de ser circuncidado. La ley de la circuncisión vino con Moisés, 400 y pico de años después. No es por la ley, es por la fe. Y esa circuncisión era un signo firmado en la carne, si se puede decir así, y con sangre, de ese pacto que se hizo con Abraham y ahí de su descendencia carnal. Ese pacto por él ser el padre de los que creen, tanto sean circuncidados o no. Entonces vemos cuán amplia es la cuestión. Y así entonces le promete ser padre de la muchedumbre. Eso quiere decir Abraham. Antes se llamaba Abraham, padre excelso, y después padre de la multitud. Es decir, de todos aquellos que tienen la fe. Y por eso es también nuestro Padre, aunque no seamos del linaje de David, ni de los judíos, ni descendamos de Abraham por la carne. Tanto mejor si fuera así, teniendo la fe, por supuesto. Pues bien, así entonces ese pacto queda señalado, escrito, no en papel, ni en libros, sino en la propia carne, en la circuncisión. ¿De esa fe en qué? ¿En quién? En el Mesías, en el saludador, en el Salvador, en Yeshua, en Jesús, que eso quiere decir el nombre Jesús, Salvador, el saludador. Y vemos cómo nuestro Señor se somete a la circuncisión, prueba que se encarnó, que no es un espíritu volátil, como decían algunos herejes, sino la realidad de su encarnación y del linaje de Abraham. Entonces, con esto tenemos el motivo por qué se sometió a la circuncisión y cómo derramó su sangre. Hubo efusión de sangre y sin embargo no es el sacrificio. Aunque muchos autores espirituales y muchos teólogos dicen, hubiera bastado esa sangre para redimirnos, sí, y nos hubiera podido también redimir sin sangre. Él quiso morir en la cruz derramando su sangre por una locura exuberante de su amor. Pero pudo redimirnos de otro modo. Pero lo quiso hacer del modo más eficaz y emblemático de demostrar el amor, que es justamente dar la vida por el ser amado.
porque la vida es lo más preciado. Por eso el verdadero amor es, en cierta forma, la renuncia total de sí mismo en la entrega del otro. Y si yo le entrego mi vida, ¿qué más puedo entregar y dar? Pero sin embargo, eso no es el sacrificio. Porque no cualquier efusión o derramamiento de sangre constituye el sacrificio de Cristo en el Calvario. Esto hay que entenderlo muy bien. Y viene a cuento precisarlo. Porque los teólogos y las escuelas, no entendiendo bien esto, han hecho 1000 teorías que han volatilizado la esencia del sacrificio. Y incluso a obnubilar, a eclipsar la fórmula sacramental de la doble consagración sacrificial que se opera en la Santa Misa. Y estos no son cosas discutibles, aunque las discuten por la estupidez teológica del ser humano cuando no capta la realidad de las cosas. Y esto no es un problema de hoy, es de años. Entonces, no es la simple efusión, sino la efusión sacramental. Si yo me corto un dedo, o me hacen una cirugía, o tengo un accidente, sí, hay efusión, pero no hay sacrificio, no hay inmolación, que es muy distinto. Entonces sí presagia, de algún modo representa, simboliza lo que va a hacer en la cruz, pero no es el sacrificio del Calvario. Y por eso, en la Santa Misa, son necesarias absolutamente todas las palabras de la consagración que están expresadas en la consagración del vino. Porque no basta la doble consagración que opera la transubstanciación. No es solamente ese tránsito del paso de una sustancia de pan y divino en la sustancia del cuerpo, alma, divinidad, sangre de nuestro Señor. La transubstanciación es, sí, ese cambio, pero no es el sacrificio tampoco. Porque nuestro Señor puede producir la transubstanciación y no haber ningún sacrificio. Es la transubstanciación en la separación de la sangre y de la carne que expresa la muerte. Y esa expresión de la muerte tiene que estar connotada, significada, no solamente con los actos, doble consagración, sino de las palabras que significan la doble consagración y la separación de la sangre del cuerpo que expresa la muerte. Entonces es una efusión sacrificial, transubstancial, y no una pura o mera efusión, ni una pura o mera transubstanciación. Y esto no lo han entendido durante siglos.
lamentable. Y por eso, cuando viene la gran crisis que sacude los estamentos de la fe, que sacude lo más sagrado, el testamento de Cristo sacramentado, la Santa Misa, entonces nos quedamos con una teología a medias, deteriorada en las escuelas filosóficas y teológicas de la cristiandad. Y así tenemos aberraciones que nos llegan hasta hoy. Son suficientes solamente, por ejemplo, las primeras palabras de la transubstanciación o de la consagración del cáliz. Y no, Señor. Son necesarias todas. ¿Y por qué? Ahí está. Por todo lo que vengo de explicar. Que yo no solamente tengo que transubstanciar pan y vino separadamente, sino también significarlos con las palabras, y esa significación no de una pura transubstanciación, sino de una efusión o separación, derramamiento de la sangre de Cristo, y no cualquier derramamiento de Cristo como el de la circuncisión o de cualquier accidente que pudo haber tenido en su vida, sino el de la cruz. Y esto no lo han entendido los teólogos que se dicen católicos. Y hay que decirlo, hasta el mismo venerable y benemérito Monseñor Lefebvre, por seguir la corriente de la opinión común de los teólogos deteriorada. Y esto no lo dijo tampoco ni Monseñor de Castromayer, ni lo dijo el padre Barbará, ni nadie. Aquí todos se comieron el cuento por la mala formación que tenían, que viene desde hace siglos. Porque no entendieron de que se trataba de una efusión, y no de cualquier efusión, sino la derramada en la cruz. Porque si no sería también igual de sacrificio, porque era la misma sangre de Cristo la de la circuncisión. Ahora, ¿cómo no se dan cuenta de estas cosas elementales? Por el orgullo humano, que no se somete a la sabiduría divina y a la expresión de esa sabiduría divina en la teología en Santo Tomás y algunos de sus medio discípulos. Porque hablando en ley, parece que Santo Tomás discípulos al 100% no tuvo. Por eso digo sus medios discípulos. Y entre esos medios discípulos, Gonet nos llega a decir y a explicar magistralmente esto, pero esto no es aceptado por todos. No es lo que se enseña como cátedra de verdad única. Y así entonces, se conforman, como se conformó Monseñor Lefebvre, con la opinión común, corriente, deteriorada. ¿Bastan o bastarían las primeras palabras? Pues no, porque las primeras palabras solamente me estarían significando la transubstanciación, pero no la efusión de sangre.
y para que se tenga la significación de la efusión de sangre, es por eso que se dice pro multis effundetur, que será derramada por vosotros y por muchos. Porque si aunque yo diga que será derramada, pero no por vosotros y por muchos, por vuestros pecados, no queda claro que es la efusión de la cruz, y podría ser la efusión de la circuncisión. Clarito, ¿no? Pero ¿por qué si es tan claro, esto no lo enseñan? Estupidez humana. El número de los imbéciles es enorme. Y los imbéciles no es el pueblo, pobre pueblo. Los imbéciles son los doctores, los catedráticos, los teólogos. Esos son los primeros irresponsables imbéciles. Sean de la gregoriana o del angélico o de la que sea. Y a ver que me salga algún doctorcito, si es que los hay, porque ahora no creo que ni los haya, a discutir el tema. Pero así vemos cómo se deterioran las cosas por no tenerlas claras. Con la ayuda y la gracia de Dios, con la ayuda de Santo Tomás. Y en el nombre de Santo Tomás hacemos chicha o limonada y da lo mismo. Por eso Monseñor Lefebvre no tuvo el instrumento teológico preciso para decir que la nueva misa era inválida. Pero yo sí lo tengo. Che, ¿qué querés, Francisquito? Me volví argentinito para darte por donde es. Por eso son necesarias todas las palabras. Para significar la transubstanciación, la efusión y la efusión de la cruz. Y como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entonces que será derramada por vosotros y por muchos. Y si yo cambio eso, invalido la misa. Y por eso la misa nueva es teológica y científicamente inválida. Aunque no lo haya dicho Monseñor Lefebvre ni Monseñor de Castromayer, porque no podían, no tenían la estructura teológica precisa. No podían volar en jet, porque todavía no se había inventado la propulsión a chorro. ¿Qué vamos a hacer? Pero hoy no podemos seguir ignorando. Así de claro. Y si hay algún teólogo ducho, que salga. Hablamos, exponemos, con altura e inteligencia teológica. Pero quede claro que entonces es necesario esa efusión de sangre de la cruz y en ella derramada para que signifique con palabras y no solamente con acciones, sino las dos cosas, lo que se opera en ese misterio del sacrificio de la misa, del incruento sacrificio, y ojo con la palabra incruento, aunque la utilice el Concilio de Trento,
porque incruento quiere decir sin sangre. Y evidentemente hay sangre. ¿Qué me quiere decir? Incruento de un modo físico. Porque hasta la palabra incruento, tomada absolutamente, sería herético. ¡Ojo! Todo tiene su equilibrio y su justa dimensión doctrinal y teológica para sustentar las verdades y misterios que se realizan sacramentalmente, como el sacrificio de la misa, que es una efusión incruenta físicamente, pero que hay derramamiento real de sangre operado sacramentalmente. Entonces es una efusión sacramental y es una inmolación en sí misma. Por eso cuando se preguntan los teólogos, y la inmolación, y la victimización, y la chichazón, todo eso está ahí expresado en esa realidad misteriosa que opera sacramentalmente, no físicamente, sino sacramentalmente, la misma realidad histórica que se operó hace 2000 años en la cruz. Mucho habrá que hablar y decir, pero creo que con esto, y por ahora basta, porque si no también el cerebro se nos puede embotar. Porque a un bebé yo no le puedo dar un bife de chorizo ni una tira de asado. Le tengo que dar lechita o purecito. Y más bien suavecito, porque si se lo doy espeso, hasta se atraganta, hasta que le salgan los dientes y comience a medio masticar. Y aquí podría parar, y creo que no me saldría un sermón por lo menos tan largo. Pero, sorpresa, yo no me puedo callar. En el primer día del año civil y en la octava de Navidad, lo que la liturgia sacrosanta de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana me pone hoy. La misma epístola de San Pablo a Tito, la misma epístola de la misa de medianoche, la repite. La Iglesia le gusta repetir. ¿Por qué? Por algo será. ¿Y qué me dice esa epístola? Que vivamos sobria, justa y piadosamente, esperando la bienaventurada esperanza de Cristo Salvador. Esto es lo que hay que predicar y exhortar. Y los hombres de iglesia, más mudo que una burra. Lamento. Si por eso me dicen cortecabezas, pues che. Porque parece que hay algunos blogs que ya me ponen el conocido cortacabezas. Pues sí, che. Y si eres tan valentón, dame tu apellido y tu nombre para cortarte la tuya por imbécil. Porque no se puede manosear la verdad, no se puede manosear la teología. Y si yo no estoy a la altura, me callo. Pero es que estos se han creído que es fácil. No, señor, por eso es que no hay quienes defiendan doctamente la cuestión y la zanjen doctrinalmente. Y todo queda ahí, en veremos, en más o menos. Y la religión se vuelve un chicle. Lo estiro
para el lado que más me convenga. Y todo se vale. Mayor liberalismo no puede haber. Y eso es lo que ha podrido al clero. Porque no ha sabido asumir de una manera viva la pureza de la doctrina teológica. Se han quedado con la devocioncita kempiana, lamento, anti-intelectualista. Las disputas teológicas son vanidad, sí, la de los imbéciles, pero las disputas teológicas para esclarecer la verdad en la doctrina de la Iglesia expuesta por Santo Tomás, no. Entonces, ¿ven de dónde viene tanta moralina? Por pura piedad, sin doctrina. He ahí el problema. Entonces, claro está, con la epístola de hoy, ¿quién lo dice? Primer día del año civil, octava de Navidad, y me habla de la parusía, que es esperar, la bienaventurada esperanza. Sino la parusía de nuestro Señor, su presencia real, su presencia como Señor y Rey del universo, con todo el poder y la gloria de su divina majestad. Y que ese reino venga a nosotros. Que venga a esta tierra. Para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Habla mucho de Cristo Rey, pero de un Cristo Rey de Hollywood, de novela, pero no del Cristo glorioso y todopoderoso, que viene a aplastar a todos aquellos que se le han puesto en contra, que viene a rescatar su iglesia y que viene a destruir el mal y la maldición que ha caído sobre los hombres y sobre el cosmos entero, para que vuelva a su primitiva inocencia y prodigalidad y exuberancia, sin maldiciones, sin muertes, sin enfermedades, en un reino de paz, duradera, perdurable. Y por eso los famosos 1000 años de paz en esta tierra, en el reino de Cristo Rey. ¿Quién predica eso? Eso se ha abolido, se ha ignorado. Y bueno, por eso este castigo justo y merecido. Así que, mis estimados hermanos, es la Iglesia la que me pide que en plena octava de Navidad yo me vuelva parusiaco, me vuelva apocalíptico y espere la bienaventurada esperanza. Esa bienaventurada esperanza que Santo Tomás, comentándola, dice que es doble o doblemente se puede interpretar como la bienaventurada esperanza en sí o la que también me hace bienaventurado.
Y yo digo las dos cosas. Bienaventurada en sí, y también me hace bienaventurado. Porque es justamente la esperanza que me hará mantenerme de pie en esta hecatombe apocalíptica de destrucción del mundo y de la parte humana de la Iglesia, que en su divina jerarquía humana está destruida. El estamento jurídico, institucional, que deriva de Pedro, está roto, rompido, para decirlo a lo bruto. A ver si hablando en bruto, los brutos, y no ustedes, sino los que no quieren entender, no les entra. A ver si le rompemos los oídos. Pues bien, mis estimados hermanos, más esperanzador no puede ser. Beatifiquémonos, esperando a Cristo Rey. Esa bienaventurada esperanza en sí misma, que a su vez nos hace bienaventurados en medio de estos males. Y así podamos desear un próspero año nuevo, sin ser sarcástico, sin ser hipócrita. ¿Cómo próspero año nuevo? Si por regla de 3 esto tiene que ser peor. Y bueno, peor humanamente hablando, pero mejor sobrenaturalmente hablando, porque entre más se agudiza el mal, más cerca está la bienaventurada esperanza. Y si yo la espero de todo corazón y con todo amor y con todo ahínco, me beatifico en medio de esta inmolación, de este sufrimiento, de esta crisis, de esta persecución. Entonces, ¿qué más crucificante? ¿Qué más alegría? Ahí está la cruz. Supremo dolor y suprema alegría. Nuestro Señor en la cruz, su alma era beata. Contemplaba la bienaventurada divinidad de Dios. Esa alma humana era beata y sin embargo sufría con dolores de muerte. Quita de mí este cáliz, pero si es tu voluntad lo acepto. Entonces, esperando la bienaventurada esperanza, nos asimilamos a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué mayor imitación de Cristo sin el Kempis? Sino en la vida real con doctrina. Entonces podríamos decir en un verdadero Kempis no nominalista, no voluntarista, no gnóstico. Y así entonces imitemos a Cristo, sufriendo, aguantando, con la beatificación de la bienaventurada esperanza de la parucía del Señor. Y así lo hagamos que venga, pidamos que venga, Maranatá, ven Señor Jesús, como terminó su discípulo amado San Juan. El Apocalipsis y con él todo la Escritura.
Entonces más no se puede decir, mucho se podría decir, pero más en cuanto a la sustancia, en cuanto a la explicación, pues sí. Entonces vean cuán rica es la liturgia de hoy. Y así eso nos lleva a poder desear un santo y próspero año, aunque nos corten la cabeza. Y así entonces, mis estimados hermanos, les deseo un santo y feliz año en nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Rey, para que venga pronto. Y el pronto de Él se toma su tiempo. Él es el dueño del tiempo, el alfa y el omega. Pero mientras tanto, así entonces, beatificarnos en la beatitud de la bienaventurada esperanza esperando esa gloria de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.